en 1912, el geofísico y meteorólogo alemán Alfred Wegener plantea la teoría de la deriva continental basándose en 3 puntos. El primer punto es que los continentes parecían un rompecabezas desarmado, es decir, él planteaba que en el pasado, muchos años atrás, estaban unidos y que con el tiempo se habían ido desplazando y estaban como los conocemos hoy en día o hace unos siglos. El segundo punto en el que se basaba él es que él había observado fósiles tanto de vegetación como de animales de la misma especie en 2 puntos muy alejados del planeta. Y el tercer punto en el que se basaba es que los estratos rocosos de Brasil y de Sudáfrica son exactamente los mismos, por lo que él, con todo esto reunido, dijo que en el pasado había un supercontinente denominado Pangea, que significa toda la Tierra, y que con el tiempo este se había venido separando. Como para la época no había una explicación, digamos que geológica o natural, pues la gente no aceptó esta teoría. Años después, en 1950, Mary Tharp, una geóloga y cartógrafa oceanográfica, viaja en un barco y con ayuda del sonar del barco se da cuenta que hay una cordillera en el fondo del océano. Esto, pues, porque ella estaba haciendo la cartografía del fondo del océano. Entonces ella pues dibuja esa cordillera y se da cuenta que en esa cordillera hay una fosa, como una división o un corte. Entonces nadie pues le puso atención como a esto y ella sin embargo siguió estudiando. Entonces años después Bruce Hessen, un geólogo estadounidense, se une a ella y juntos se dan cuenta que los epicentros de los terremotos en el océano se dan en esta fosa. De ahí sale la teoría de que la corteza terrestre está dividida en placas tectónicas. La teoría de la tectónica de placas, desarrollada en 1960 con base a los antecedentes históricos, plantea que la corteza terrestre está dividida en unas secciones denominadas placas tectónicas, las cuales se desplazan lentamente. Entonces, pues para entender qué es la corteza terrestre, vamos a hacer un acercamiento a lo que son las partes de la Tierra o las capas. Entonces, las capas son el núcleo, el cual es la parte interna y la parte más caliente de la Tierra. Allí se genera el campo magnético. La capa que le sigue es el manto, el cual ocupa el 85% de la Tierra y por lo tanto es la capa más extensa. Y por último, la corteza terrestre es la capa más externa y más delgada de la Tierra. Entonces, teniendo en cuenta que en el núcleo se da la mayor temperatura, en el manto digamos que es intermedia y en la corteza podría decirse que es una temperatura fría, se dan unos movimientos en estas placas. Estos movimientos se llaman corrientes de convección. Entonces, una corriente de convección es una corriente de circulación de material caliente y frío. Entonces, ¿esto por qué sucede? En el núcleo se genera calor, entonces este calor pasa al manto. Entonces en el manto se calienta el material y empieza a subirse. Cuando sube y se acerca hacia la siguiente capa, que es la corteza, se empieza a enfriar de nuevo y baja porque se vuelve pues de nuevo más denso. Entonces se vuelve un ciclo repetitivo en el que por calor el material sube y por enfriamiento el material baja. Esto genera un movimiento que hace que las placas se muevan. Sin embargo, este movimiento no es tan perceptible. Entonces, teniendo en cuenta esta distribución de las placas tectónicas en el planeta, encontramos que hay diferentes límites entre placas. En realidad son 3 tipos de límites. El primero son los límites transformantes, los cuales se dan cuando 2 placas, digamos que se tocan, pero no chocan ni se alejan, sino que se mueven de esta manera, como rozándose. Este movimiento lo que genera es una intensa actividad sísmica.
pues por lo mismo, digamos que por la fricción que genera una placa contra la otra. Un gran ejemplo de esto es la placa del Pacífico con la placa norteamericana que dan lugar a la falla de San Andrés. El segundo tipo de límites son los límites divergentes, los cuales se dan cuando dos placas se separan entre sí. Como se separan, dejan digamos que un espacio entre ellas, lo cual permite el ascenso del magma, el cual al tocar el océano se solidifica y crea nueva corteza oceánica. Un ejemplo de esto es la dorsal mesoatlántica, la cual divide el océano Atlántico de norte a sur. Esta es como ver una cordillera sumergida literalmente en el océano. Un ejemplo puede ser en Islandia, las islas volcánicas. Digamos que esto es un ejemplo superficial. Y un ejemplo ya en zona continental, digamos que con dos placas continentales en vez de dos placas oceánicas, se da en el Gran Valle del Rift de África, del cual se dice que en algunos millones de años podría llegar a separar el continente africano. Por último, el tercer tipo de límites que encontramos entre placas son los límites convergentes, los cuales se dan cuando dos placas chocan entre sí. Entonces esto puede suceder digamos que en tres casos. El primer caso es que una placa continental choque con una oceánica. En este caso, la placa oceánica se subduce, o digamos que en palabras coloquiales pasa por debajo de la placa continental, generando así alta actividad sísmica y volcánica. Un ejemplo de esto es la cordillera de los Andes, la cual se generó porque la placa de Nazca, que es una placa oceánica, se subdujo debajo de la placa sudamericana. El segundo caso que se puede dar es que dos placas oceánicas choquen entre sí. Entonces esto genera subducción. Una se subduce o se introduce debajo de la otra y se funde en el manto. Entonces el magma asciende y origina volcanes submarinos, que con el tiempo pues llegan a ser digamos que más altos y forman una cadena de islas. El ejemplo que hay son los arcos insulares, o bueno, no el ejemplo, se llaman arcos insulares y el ejemplo es la placa del Pacífico subducida bajo la placa filipina, lo cual forma las Islas Marianas. Y por último, el tercer caso que se puede dar son dos placas continentales que se choquen. Esto lo que provoca es que como ambas tienen digamos que la misma densidad, se compriman una contra la otra. Entonces la fuerza como hacia arriba. Esto lo que genera son cadenas montañosas. Y el ejemplo pues más conocido es la placa índica contra la placa euroasiática que genera la cordillera del Himalaya. Como conclusión, podemos decir que la teoría de la tectónica de placas explica la formación de cadenas montañosas tanto en la superficie como en el fondo oceánico, explica la forma de los continentes o la separación entre ellos, explica la distribución geológica de la actividad sísmica y volcánica, entre otras cosas.